Hola a todos. El día de hoy en Semimédico les traemos esta primera versión del glosario basado en la experiencia, tomo 1 de Anamnesis Próxima. Esta sección tiene por objetivo compartirles tips útiles en su práctica clínica basado en distintas experiencias que hemos tenido durante nuestra estadía en la universidad. La ficha clínica corresponde a una herramienta fundamental en nuestra práctica. En ella se consigna toda la información extraída de la entrevista y examen físico, y a su vez se constatan todas las acciones que el personal realiza, permitiendo así una continuidad en el cuidado de las personas, quedando a disposición del resto del equipo de salud, el cual actúa de manera coordinada, siempre resguardando la privacidad del usuario. Es un documento con implicancias clínicas, administrativas e incluso legales. Sus partes son, como pueden ver en la pantalla, los datos del usuario, la anamnesis próxima y remota, examen físico general y segmentario, síntesis de problemas, hipótesis diagnósticas y justificación, y finalmente el plan de estudio, manejo y seguimiento. Como muchos ya sabrán, el motivo de consulta es parte importante de la anamnesis próxima y de la ficha clínica, entonces debe quedar consignado correctamente. Acá tenemos esta imagen que es un meme que posiblemente todos han visto, que es dolor pichulito. Al principio puede generar mucha risa, pero si uno lo ve como desde el punto de vista de estudiante de semiología, este tiene dos errores. El primero no es la frase dolor pichulita, sino que es cómo está escrito, que este debería ir entre comillas, ya que uno está citando a él o la paciente. Y eso es súper importante, ya porque lo que dice un paciente puede tener distintas interpretaciones según de quién lo atiende. Y segundo, debe ir el motivo de consulta en lenguaje semiológico, es decir, el lenguaje médico, que en este caso sería dolor en el pene o dolor de pene. Ya, tanto la cita de él o la paciente con el motivo de consulta en lenguaje semiológico deben ir separados por un slash. Continuando con el motivo de consulta, se pueden encontrar con otras situaciones como en esta, que al preguntarle a la persona por qué vino le respondan no sé, me trajeron. Esto es algo muy común en la entrevista clínica, sobre todo con pacientes hombres, porque no les gusta contar lo que les pasa y dicen que es pura exageración de sus acompañantes, puesto que para ellos culturalmente no está bien visto que puedan padecer alguna condición vislumbrando cierta debilidad. Sin embargo, si están hospitalizados es porque claramente había una patología grave o potencialmente grave a tratar, por lo que es muy importante constatar el motivo de consulta. Esto también se puede ver en personas que fueron llevadas por familiares o transeúntes luego de haber perdido la conciencia. Si no se logra esclarecer el motivo de consulta de manera directa, busquen alternativas, como preguntar si qué fue lo que su familiar, vecino o pareja vio, o si usted les contó estar sintiendo alguna molestia. Una mnemotecnia que les va a ayudar toda la vida es Alicia, que es útil para caracterizar el dolor. Pero tengan ojo que esta mnemotecnia no incluye ni la frecuencia, ni la duración, ni síntomas asociados, que también es súper importante agotarlos al momento de escribir la anamnesis próxima de un paciente con dolor. La primera letra de esta mnemotecnia, utilizada generalmente para el dolor, pero replicable para otros síntomas, es la A, correspondiente a antigüedad. Este concepto alude a la instalación del síntoma y su velocidad, pudiendo ser esta súbita, brusca o insidiosa. Entonces, en este primer caso, no, si le digo que fue algo súper rápido, ya, pero partió de a poco, partió bruscamente o alcanzó su intensidad máxima apenas empezó. Fue cosas de segundos. Aquí podemos ver que la instalación del síntoma fue de manera súbita. Para la instalación deben destacar la importancia de preguntar si la intensidad se alcanzó en cosa de segundos, minutos u horas. Les invito a escuchar este siguiente caso. ¿Hace cuánto tiempo empezó con estas molestias? Hace rato ya. ¿Pero cuánto diría usted? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Un año? Como 6 meses. Es necesario preguntar dirigidamente la duración del cuadro, puesto que un periodo de tiempo determinado como hace rato puede ser muy distinto entre dos pacientes, refiriéndose a cosa de minutos como también meses. Siguiendo con la L de localización, tenemos dos situaciones. La primera es un paciente que le duele el pecho y nosotros le preguntamos qué parte específicamente y el paciente dice acá y se señala todo el pecho. Esto es muy frecuente, pero ustedes tienen que saber cómo llegar a una localización específica o bien determinar si es un dolor realmente difuso.
Entonces lo que pueden hacer es volver a preguntarle al paciente, pero además pedirle que se apunte con el dedo la parte que más le duele. Esto es muy importante que lo hagan porque la localización nos orienta per se a un posible diagnóstico. Y esto es importante tanto para la hipótesis diagnóstica como para el futuro plan de estudio. La segunda situación es cuando un paciente o una paciente dice tengo el pechito tomado. Esto es muy importante que lo entiendan en el contexto del paciente y que pregunten bien a qué se refiere, porque no necesariamente indica dolor, sino que pueden ser síntomas agregados, como la sensación de falta de aire o disnea, o la producción de tos con expectoración. ¿Ya? Entonces, muchas veces pechito tomado es un paciente con flema. Entonces, algunos los pueden confundir con dolor. Entonces, es importante que eso quede súper bien declarado en la ficha clínica. Continuando con la mnemotecnia, viene la letra I de intensidad del dolor. Este es medible a través de escalas verbales o visuales análogas, como la que pueden ver abajo, en donde se otorga un número del 1 al 10, siendo el 10 el peor dolor de su vida, o en caso de personas analfabetas, utilizando las caritas felices y tristes. La intensidad nos puede orientar a distintas patologías. Ahora, durante su práctica clínica se pueden encontrar con distintos obstáculos, como en este caso, esta niña de cabello rubio le dice, ¡qué lindas trencitas! Y la otra niña le responden, son chorizos. Puede que ustedes vayan muy felices a preguntarles a la paciente o el paciente cómo es su dolor y en realidad esta le responde, me molesta, pero no me duele. Ante esta problemática les ofrecemos dos caminos. Uno, agotar la molestia como síntoma en sí mismo o agotarlo como un dolor de baja intensidad o de carácter sordo. Ahora, en este segundo caso, puede que la persona le diga, no, si me duele mucho, ya, pero del 1 al 10, no sé, como un 12. En este caso, si bien está claro que es el peor dolor que ha experimentado la persona, debe ser constatado como 10 de 10 en la ficha clínica y no como 12 de 10, aunque sea lo que haya referido a la persona. Siguiendo con la letra C de carácter, acá se ven varios ejemplos que ocupan los pacientes frecuentemente en las entrevistas clínicas para referirse al tipo de dolor. Es muy importante determinar el tipo de dolor que presenta porque nos orienta a patologías de manera per se. Entonces, yendo en orden, retorcijones nos orienta un dolor tipo cólico, se puede ver en cólico biliar, cólico renal. Un dolor que quema es un dolor de tipo urente. Si se siente como latido, es un dolor tipo pulsátil que se puede ver en la cefalea tipo migraña. Si es un dolor mal definido, que se siente como un calambre, eso orienta un dolor tipo sordo. Si el paciente o la paciente siente un peso, una presión o como si le apretaran la cabeza o el pecho, habla de un dolor tipo opresivo. Si se siente como puntadas, así como si le enterraran algún alfiler, cosas así, es un dolor tipo punzante. Ahora, otro carácter muy específico es el carácter transfixiante, que los pacientes en general lo refieren como ser atravesados por un fierro. Ya ser atravesados completamente por un fierro, como de atrás hacia adelante, y eso nos orienta generalmente a patología aórtica. Y por último, el dolor tipo corriente, eléctrico, se traduce en un dolor neuropático, que se puede ver en el síndrome de túnel carpiano o en compromiso del nervio ciático en el miembro inferior. La penúltima letra de esta mnemotecnia corresponde a la letra I de irradiación, que también involucra la migración del dolor. En general, los y las pacientes al hablar de irradiación ocupan la frase de me toma y mencionan la estructura involucrada, porque duelen al mismo tiempo. Por ejemplo, es un dolor de espalda que me toma hasta entre medio de las piernas. Este ejemplo puede corresponder a un dolor neuropático producto de la presión de los nervios, en donde el dolor no se mueve, sino que aumenta su zona dolorosa desde la espalda a la zona interna de las piernas. Ahora, en el caso de la migración, las personas mencionan derechamente que el dolor se mueve o cambió de lugar en algún momento. Por ejemplo, al principio partió como por el ombligo y después se fue a la cadera. ¿A cuál cadera? A la derecha. Este es un ejemplo clásico de apendicitis, en donde el dolor migra al cabo de 8 horas desde la zona umbilical a la fosa ilíaca derecha. Y llegando a la última letra A de atenuantes, agravantes y gatillantes, partimos con los atenuantes, que son elementos que bajan la intensidad del dolor y que pueden ser de cualquier naturaleza. Pueden ser cambios de posición, reposo, actividad física,
consumo de fármacos, etc. En este caso, el paciente se realizaba friegas y se le alivia el dolor, lo cual nos orienta a algo más bien muscular. En el caso de él, era un lumbago mecánico. Respecto a los agravantes, también pueden ser de múltiple naturaleza, pero estos intensifican el dolor. En el caso de esta paciente, el café le aumentaba la acidez y con la acidez aumentaba el dolor. Entonces eso nos orientaba a una patología del sistema digestivo que en su caso fue un reflujo gastroesofágico. En el último punto, de los gatillantes, son elementos que se relacionan con el inicio del dolor en un marco de tiempo más bien estrecho. Puede ser inmediato o en el corto plazo. En este caso, la paciente se acordaba muy bien porque después de almorzar puré con pescado frito, a la media hora le empezó un dolor muy intenso. Entonces, si uno asocia que el dolor empezó con una comida copiosa o rica en grasa, eso nos orienta a una patología de origen biliar, que en el caso de la paciente era un cólico biliar complicado. Entonces, sabiendo los atenuantes, agravantes y gatillantes, uno también puede orientar su sospecha diagnóstica hacia una etiología específica. Y eso es muy importante para el plan de estudio, al igual que los otros elementos del ALICE. Y con eso termina el primer glosario basado en la experiencia. Esperamos de verdad que les sea de mucha ayuda porque sabemos lo confuso y difícil que puede ser lidiar con pacientes por primera vez. Entonces la idea es que vayan incorporando estos conceptos, así si lo escuchan alguna vez lo traduzcan inmediatamente al lenguaje semiológico. Cualquier duda, sugerencia, reclamo o felicitaciones lo pueden hacer llegar a través del formulario de Google, cuyo link está en la plataforma de Instagram. No olvidar que la mnemotecnia Alicia no incluye conceptos como duración, frecuencia ni síntomas acompañantes, que también es muy importante preguntarlos y constatarlos en la ficha clínica porque nos van a ayudar en el proceso diagnóstico. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente glosario.